vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies per estar ací. Conseller de Transparència, secretaris autonòmics, directors generals, secretària autonòmica de Transparència, vicerector, moltes gràcies per estar tots ací. Vull començar aquesta presentació agraint primer que res la possibilitat de tindre aquests espais. Tanquen la porta i se fa silenci, i està molt bé, perquè vivim en un món trepidant de molt de ruïdo i necessitem reflexionar, i la reflexió necessita temps, serenitat i silenci. I com dic últimament, silenci no en tenim molt. La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha posat en marxa aquest fòrum d'ètica pública i democràcia, denominació que emmarca un conjunt d'activitats com les conferències, jornades i seminaris que tenen com a objectiu això, promoure valors cívics necessaris per al desenvolupament, promoure debats, promoure diàlegs, promoure en definitiva una democràcia avançada i inclusiva. Per el fòrum recordaran que ja han passat personalitats com José Ugaz, president mundial de Transparència Internacional, o Richard Stallman, fundador del moviment del programari lliure. Pròximament en juliol, durant una setmana, la ciutat d'Alacant donarà acollida als diàlegs d'estiu amb una àmplia i ambiciosa programació d'activitats que es farà pública durant els pròxims dies. Y en el marco de estos encuentros de reflexión y de debate de ideas se incardina la conferencia de hoy. Conferencia del catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo. Yo sé que es un tópico empezar una presentación de un conferenciante diciendo que es un placer, un honor presentar a dicho conferenciante, pero como veréis me tiembla la voz porque realmente no solo es un honor, un placer, es una responsabilidad y es un deseo cumplido. Porque me tienen que creer si les digo que no es ningún lugar común para mí. Yo soy jurista, lo saben, soy abogada de profesión y por tanto para cualquier persona interesada por el derecho y muy especialmente por el derecho constitucional, Javier Pérez Royo es un referente de primer nivel. Es un referente a quien acudir en momentos de duda académica o de cierta zozobra en el pensamiento, incluso yo diría en el alma, Pero además, para alguien interesado en la política, como también es mi caso, Pérez Royo constituye un faro que ilumina en medio de mucha tiniebla, de mucho ruido, de mucha incerteza, de mucho no sabemos qué pasará. Y si es como es mi caso, se combinan ambas pasiones, el derecho y la política, pues entienden que es un lujo, y por eso entenderán por qué me tiembla la voz. Para alguien además con un compromiso político como el mío o como el de mucha otra gente, seguramente los que están aquí en la sala, la figura de Javier Pérez Royo se engrandece porque se trata de alguien que siempre ha tomado partido hasta mancharse, como diría el poeta. Y no lo ha hecho en temas fáciles ni cómodos, tanto desde el punto de vista político como desde el académico. Obviamente, de haber sido así, de haberlo hecho en temas cómodos o fáciles, no tendría mérito. Lo suyo no han sido matices o pequeños apuntes sobre temas más o menos espinosos. Bien al contrario, en tiempos pesados, de pensamiento único, dominante, pesado. La visión de Pérez Royo sobre determinados asuntos ha sido, cuanto menos, balsámica. Sobre todo porque nos ha ayudado a ver la manera que algunos teníamos de ver las cosas y que eso no era extraño. Digamos que en un momento donde alguien se asfixia, los pensamientos que expresa el profesor Pérez Royo son aire fresco, en los pulmones. Es más, cuando oyes a Pérez Royo y te das cuenta que no eres un bicho raro por pensar como piensas, además te refuerza porque es un referente solvente, y es un referente que argumenta desde ópticas diferentes y sólidamente sustentadas. Yo diría más, en muchas ocasiones se ha adelantado a debates que todavía no existían en la opinión pública. Dicho de otro modo, si solo había un pensamiento, entonces el suyo era el otro. Pero además creo que no descubro nada nuevo si proclamo que gran parte de la atracción que a muchas personas nos produce su figura estriba en el hecho de ser un gran comunicador, un gran divulgador. Alguien que manteniendo el rigor académico o de profundidad intelectual, es capaz de trasladar al gran público sus puntos de vista sobre temas complejos. Quizá yo diría que traduce a lo humano
aquello que muchas veces es difícil de traducir a palabras sencillas. Y defiende de manera apasionada y sólida sus ideas, muchas veces heterodoxas, pero siempre defendidas con pasión. Y no solamente en sus múltiples artículos de opinión, en donde puede haber una labor reflexiva que le permite hilvanar un hilo argumental solvente, porque esa labor es previa, sino también en las trilladas tertulias radiofónicas, en donde todo el mundo habla y se supone que sabe de todo, que es la versión moderna de los aprendices de mucho y maestros de nada. No es su caso. Él es maestro de lo suyo, del derecho constitucional, y eso lo convierte en un comentarista brillante, rápido en la búsqueda del concepto, o el ejemplo que traslada fácilmente la idea que defiende ante un público diverso. Pondré algunos ejemplos que ilustran mejor lo que estoy diciendo, ¿no? Mientras que muchos constitucionalistas dedicarían tediosos ensayos a defender su visión sobre determinados aspectos de la Constitución, o se pondrían guantes de látex para opinar sobre cómo debería abordarse una posible reforma de la Constitución, Pérez Royo puede soltar látigos como que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut català es un golpe de Estado judicial. Qué bien defendió el hecho de que un estatuto con rango cuasi constitucional que ha sido aprobado en referéndum por el pueblo catalán no debería tener ulterior recurso al Tribunal Constitucional. O que la actual Constitución española es monárquica, bipartidista y antifederal y que por ello hay que volar la Constitución. O la postura que tuvo, para mí creo que la más valiente, durante el debate de la ley de partidos, cuando casi nadie se atrevía a criticar aquella reforma, porque la sombra de ETA era muy alargada, para profundizar en qué medida se resentía el Estado de Derecho y el sistema de pluralismo político con esa modificación de ley de partidos. Por tanto, reconocerán conmigo en que podremos coincidir o no con sus puntos de vista, pero no en el hecho de que su opinión queda clara y sin ambigüedades, y que es valiente. En tiempos en que es frecuente ponerse de perfil, él siempre da la cara. Por eso también se expone a que se la rompan, pero ese es el riesgo de quienes tienen la valentía de decir lo que piensan. De ello da fe, por ejemplo, su último libro, cuyo título La reforma constitucional inviable, ya nos da una idea de su apuesta por un nuevo pacto constituyente, por considerar agotada la Constitución que hizo posible la transición de la dictadura al actual sistema democrático. Y es que en esta reflexión somos muchas las personas que estamos de acuerdo. Diría más, somos mayoría quienes pensamos que la actual Constitución se está rompiendo por sus costuras y no está siendo capaz de dar respuesta a una realidad social, territorial y política muy diferente a la del momento en la que se elaboró. Y en este punto termino mi presentación, para no meterme en más jardines de los que ya me he metido y que en este momento no me competen, y les dejo con el profesor Pérez Royo, dando por seguro que no nos dejará indiferentes como corresponde a un intelectual comprometido de los que poco abundan. Muchas gracias, Javier. Micro. Micro. Mucho tiempo, muchas veces hicimos unos cursos en Alicante durante bastantes años continuados y siempre hemos trabajado muy bien juntos, nos hemos entendido muy bien y para mí es un placer venir y más cuando la invitación viene de su parte, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias Manolo y muchas gracias por la presentación, ¿eh? Bueno, el tema que nos convoca es un tema de una importancia capital y es, como dice el título, la asignatura pendiente. La tesis que yo llevo sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, yo llevo escribiendo sobre la reforma de la Constitución desde siempre. En el 88 publiqué el primer libro que hice sobre la reforma de la Constitución y desde entonces he seguido trabajando y a medida que el panorama político español se ha ido complicando de la forma en que se ha ido complicando, pues he vuelto sobre el tema y he reflexionado sobre el tema y uno de los temas que tengo y la tesis que sostengo es que esta es la asignatura pendiente
que tiene la sociedad española. La sociedad española, en este ciclo constitucional, en este quinto ciclo constitucional que empieza con la Constitución de 1978, ha ido dando respuesta y resolviendo y aprobando algunas de las asignaturas que no había conseguido aprobar en los 2 siglos anteriores. Y ha sido asignatura, por ejemplo, poner fin al poder militar, que tutelaba al poder civil y que ha sido un problema permanente en la sociedad española, las tensiones con la Iglesia, que siguen existiendo, pero no tienen el nivel que tuvieron en 1869 o en 1931, el ser capaz de tener un sistema de relaciones laborales a través de la negociación colectiva que no lo habíamos tenido nunca en el pasado y que realmente ahora lo estamos poniendo en cuestión. Ahora estamos con esta crisis, una de las cosas que está haciendo es poniendo en cuestión una de las grandes conquistas que se había hecho, y el tener compatibilizar el principio de legitimación democrática con la existencia de la institución monárquica, que sigue existiendo un problema, sigue siendo un problema, pero no ha sido en los términos en que lo fue en el pasado, que era radical incompatibilidad entre el principio de soberanía nacional y el principio monárquico, de tal manera que el sistema constitucional se rompía siempre y predominaba el principio monárquico sobre el principio de soberanía nacional. Eso no ha ocurrido en este ciclo constitucional, que se ha prolongado durante bastante tiempo y que nos ha permitido ir aprobando asignaturas constitucionales de las que no nos habíamos presentado o que no habíamos aprobado en el pasado. Pero nos queda esta. Teníamos el estado de las autonomías, la descentralización política. Primera experiencia de descentralización política estabilizada y continuada en el tiempo que hemos tenido en nuestra historia ha sido con la Constitución del 78. Es decir, hemos ido aprobando asignaturas y hemos ido constitucionalizando el país. Un país que realmente no era un Estado constitucional, sino que había sido una monarquía constitucional y ha empezado a ser un Estado constitucional. Empezó a serlo con la Constitución de 1931, pero tuvo muy poco tiempo. El primer Estado constitucional que hemos tenido en la historia de España es la Constitución de 1931, en la Segunda República. Antes hemos tenido una monarquía constitucional, pero no un Estado constitucional. Las constituciones eran constituciones de la monarquía española, desde la Constitución del 12 hasta la del 76. La primera constitución que es una constitución del Estado español es la Constitución de 1931. Ese es el primer Estado constitucional que hemos tenido. Y ese Estado constitucional, la respuesta fue una guerra civil para poner fin precisamente a esa experiencia democrática y el único proceso genuinamente constituyente que ha habido en la historia española. Y después de la muerte del general Franco y con este proceso de transición que hicimos, pues hemos tenido un Estado constitucional. El Estado de la Constitución de 1978 no es una monarquía constitucional, es un Estado constitucional, con monarquía, pero es un Estado constitucional y donde el principio de legitimación democrática está presente y las elecciones se han ido celebrando periódicamente y la Constitución ha estado vigente sin ver suspendida su vigencia en ninguna parte durante todo este tiempo. Es decir, hemos tenido una experiencia constitucional por primera vez de un Estado constitucional con base en el principio de legitimación democrática, con unas limitaciones importantes en el proceso constituyente, en la forma en que se hizo, pero este dato es un dato que está ahí. Y esto nos ha permitido pues avanzar en la constitucionalización del país como no lo habíamos hecho en el pasado. Pero nos queda una asignatura que es la asignatura de la reforma de la Constitución. Y esta es la asignatura, esto es lo más importante. Es decir, el Estado constitucional descansa, la vida del Estado constitucional descansa en la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución es la institución más importante con diferencia que hay en el Estado constitucional. Yo esto a los alumnos se los digo todos los años, cuando les tengo que explicar la asignatura, les digo, miren ustedes están aprendiendo el oficio de jurista y van a tener que ejercer la profesión de jurista y no se van a encontrar nunca a lo largo de su vida con un problema de reforma de la Constitución. No va a haber nadie que venga a ustedes a plantearle un problema de reforma de la Constitución. Y sin embargo,
La reforma es la institución más importante y todo el derecho que ustedes van a aprender, en el que se van a formar en los 5 años de licenciatura, y todo el derecho que van a tener que aplicar a lo largo de toda su vida profesional, es el que es porque existe la reforma de la Constitución. Si ustedes quitan el título 10 de la Constitución española, el sistema político y el ordenamiento jurídico del Estado constitucional pasa a ser algo completamente distinto. La reforma es lo que hace que la Constitución sea Constitución. Si le quitamos la reforma, la Constitución es una ley y no es Constitución. Y por lo tanto, ni hay control de constitucionalidad, porque el control de constitucionalidad presupone la existencia de la reforma de la Constitución. Cuando el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de una ley y anula una ley, lo que viene a decir el Tribunal es: usted ha reformado la Constitución sin seguir el procedimiento de reforma de la Constitución. Para hacer lo que usted ha hecho, tendría que haber reformado la Constitución. Como no ha reformado la Constitución, la norma es anticonstitucional. Eso es lo que pasó con la ley de partidos políticos, dicho sea de paso. La ley de partidos políticos carece de cobertura constitucional. La ley de partidos políticos carece de cobertura constitucional, porque en la Constitución únicamente se contempla un motivo para poner fuera de la ley un partido político, que es la legislación penal. Y se inventaron en la ley de partidos políticos un motivo de naturaleza constitucional distinto de la naturaleza penal, que es el único que contemplaba la ley. Y por lo tanto carecía de cobertura constitucional. Ese era el motivo de inconstitucionalidad, eso es lo que yo argumenté permanentemente. Eso se tenía que haber hecho mediante reforma de la Constitución. Lo hicieron, por todas las cosas, en Alemania, por ejemplo, en el año 56, cuando quisieron poner fuera de la ley al Partido Comunista, hicieron una reforma de la Constitución, porque no se contemplaba la ley fundamental de Bonn, poner fuera de la ley un partido político. Entonces, para ponerlo, hubo que hacer una reforma de la Constitución y atribuirle al Tribunal Constitucional Federal la competencia para poner fuera de la ley a un partido político. En España se siguió el atajo, como siempre. No se hace la reforma de la Constitución. En España no se reforma la Constitución. Y esto es un problema gravísimo porque la reforma de la Constitución, como digo, es la institución clave. El canon de constitucionalización de un Estado es el uso real y efectivo del procedimiento de reforma de la Constitución. Mientras en un Estado no se reforma la Constitución y no se hace uso con regularidad del procedimiento de reforma de la Constitución, el Estado no está estabilizado constitucionalmente. Un Estado no está constitucionalizado. Porque la reforma es la institución mediante la cual se establece el vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Ese es el sentido que tiene la reforma. Esa es la función de la reforma. Para eso existe la reforma en la Constitución. Esa es la innovación, eso es lo que inventa el Estado constitucional democrático. Inventan los Estados Unidos, que es el primer país que se constituye democráticamente y que es introducir el mecanismo de reforma para que se pueda renovar indefinidamente en el tiempo la legitimidad en el marco del Estado constitucional. Ese es el sentido que tiene. Ese es el sentido. Y cuando un Estado hace uso de la reforma tiene dos funciones. Una jurídica, que es la protección de la Constitución frente a la erosión que pueda producirle la mayoría parlamentaria. Usted no puede erosionar y no puede cambiar la Constitución mediante la aprobación de la ley, y para eso existen los procedimientos de control de constitucionalidad, pero tiene un sentido positivo. Desde el punto de vista jurídico es básicamente una institución defensiva. Desde el punto de vista político es una institución que sirve para que se renueve el sistema político, para que se renueve el ordenamiento jurídico, para que se renueve la legitimidad de origen. Si no se hace uso de la reforma de la Constitución, la legitimidad de origen se va marchitando. Y cuanto más tiempo pasa, más vacío se va produciendo en la legitimidad del sistema político. Y por eso una Constitución tiene que reformarse. Una Constitución que no se reforma es una Constitución que va deslegitimándose. Y cuanto más tiempo pasa, más se deslegitima. Y por eso es la institución más importante, la institución clave y la institución de la que tiene que hacerse uso. De la que tiene que hacerse uso. Si no se hace uso, si no se reforma la Constitución es una Constitución que va perdiendo legitimidad y que acaba siendo un cascarón vacío. Acaba siendo un edificio hueco. Por eso es la institución más importante. Es la institución más importante. Si uno quita la reforma a la Constitución, ni los derechos son derechos fundamentales. Pues los derechos son derechos fundamentales porque están anclados en la Constitución y porque son indisponibles para el legislador. Si uno quita la reforma de la Constitución,
los derechos fundamentales, el sistema de fuentes del derecho deja de tener fijeza, y así sucesivamente. Todo está descansando en la reforma de la Constitución, pero hay que hacer uso de la misma. Y cuando un país no es capaz de hacer uso de la reforma de la Constitución, es que tiene una enfermedad grave, ha contraído una patología grave. Y ese es el gran problema que ha tenido España a lo largo de toda su historia constitucional. España es el país en el que no se reforma la Constitución. Esa es una de las diferencias. Una de las diferencias que existe entre el constitucionalismo español y el constitucionalismo de los demás países europeos es esa. España no se reforma la Constitución. España hemos tenido ciclos constitucionales que todos empiezan con un ejercicio nuevo del poder constituyente. Hemos tenido ciclos, todos empiezan, además, el origen está siempre, todos empiezan de la misma manera y todos tienen una raíz, que es la misma, es una crisis de legitimidad de la institución monárquica. Una crisis de legitimidad de la institución monárquica. La historia de España es la historia de las crisis de la institución monárquica que pone en marcha procesos constituyentes que vuelven a repetirse periódicamente. 1808, la abdicación de Carlos IV en Napoleón Bonaparte, y a continuación la Guerra de la Independencia, la rebelión contra la invasión francesa y la Constitución de Cádiz. 1833, la muerte de Fernando VII sin descendiente varón. A continuación, las guerras carlistas y, al calor de las guerras carlistas, la génesis del Estado ya constitucional con la Constitución, del monarquía constitucional con la Constitución de 1837, que también descansa en el principio de soberanía nacional, que restaura la Constitución de Cádiz en primer lugar, después la restauración, y después viene la reacción conservadora del 45. 1868, la expulsión, la gloriosa, la expulsión de Isabel II de España, por tanto la primera vez que se... y a continuación viene la Constitución de 1879, no soberanía nacional, y después la derivación hacia la Primera República, viene a continuación la restauración monárquica de 1876 y 1931, nuevamente la dinastía borbónica tiene que exiliarse, el monarca tiene que exiliarse, la proclamación de la Segunda República, siempre hay una crisis de legitimidad. La historia constitucional de España, siempre en el origen de todos los ciclos constitucionales, está una crisis de legitimidad que era también la que había cuando muere Franco. Que era también la que había una monarquía que había sido restaurada mediante un golpe de Estado contra un Estado democráticamente constituido y que carecía de legitimidad. Entonces, en esta crisis de legitimidad, todas empiezan con una y las dos últimas, que son las dos más importantes, porque el Estado constitucional empieza a estabilizarse en Europa después de la Revolución de 1848 y en el último tercio del siglo XIX. Ahí es donde está la Constitución de 1876, pero ahí también está la unificación del Imperio Alemán, ahí está el tema de la Constitución Austríaca de 1866, la de la Tercera República Francesa de 1875, es decir, prácticamente el Estado constitucional en el continente europeo empieza a estabilizarse en el último tercio del siglo XIX, y en España lo hace en la forma de la primera restauración. Entonces hay una crisis de legitimidad de la institución monárquica, y esa crisis de legitimidad que se había evidenciado con el sexenio revolucionario, pues se acaba resolviendo tras la experiencia de la República Federal, pequeña experiencia de la República Federal, golpe de Estado de Pavía y la restauración de la monarquía, y tenemos esa primera restauración, y que dura hasta el 31. El 31 tenemos la primera experiencia ya inequívocamente democrática, las elecciones municipales, el hundimiento de la restauración y por lo tanto la afirmación de la Segunda República, y a continuación viene la guerra civil, el golpe de Estado, el golpe militar, la guerra civil, y ese régimen se mantiene hasta la muerte del general Franco, y a la muerte del general Franco se produce pues el acceso de Juan Carlos I a la corona, aunque la monarquía había sido restaurada en el año 47, la
monarquía española se restaura en el año 47 en la ley de sucesión a la jefatura del Estado. No es una restauración que se produce al final, sino que la restauración de la monarquía se produce en el 47, pero se produce la restauración de una manera efectiva tras la muerte del general Franco, y ahí hemos tenido las dos grandes experiencias monárquicas españolas ya propias del mundo contemporáneo, son la de la primera y la de la segunda restauración. La primera y la segunda restauración. Esto es algo que nada más que ha pasado en España. España es el único país europeo que ha restaurado monarquías. En todos los demás países europeos, las monarquías o han sido monarquías porque se transformaron en monarquías parlamentarias en el tránsito del antiguo régimen al Estado constitucional, siguiendo el modelo de Inglaterra, y empiezan en el siglo XIX a configurarse como monarquías parlamentarias, y entonces no ha habido ninguna ruptura constitucional, sino que todas han sido monarquías parlamentarias que se han ido renovando mediante el ejercicio de la reforma de la Constitución periódicamente, y esas son las únicas experiencias continuadas de monarquías parlamentarias que hemos tenido en Europa. Y en los demás países europeos en los que no se produjo la transición de la monarquía absoluta a la monarquía parlamentaria en el tránsito del antiguo régimen al Estado constitucional, sino en que las monarquías, los monarcas jugaron un papel en el sistema político, todas esas monarquías acaban desapareciendo cuando entran en conflicto con el sufragio universal, y acaban desapareciendo de manera definitiva e irreversible. No ha habido ningún país europeo que haya restaurado monarquías. Al contrario, las cláusulas de intangibilidad inconstitucional, las cláusulas para hacer imposible la reforma de la Constitución, se inventan en las constituciones republicanas para hacer imposible el retorno de la monarquía. Así se hace en la República Francesa, en la Tercera República Francesa, así se hizo en Portugal en 1911, así se hace en Alemania en 1919, así se va a hacer en Italia en 1947. Las cláusulas de irreformabilidad de la Constitución, de intangibilidad de la Constitución, se inventan para hacer imposible el retorno de la monarquía. España es la excepción. España es la excepción. España es la excepción. Es el único país que en los dos momentos claves de construcción del Estado constitucional en Europa, finales del siglo XIX y después de la Segunda Guerra Mundial, España se incorpora tarde a ese proceso, pero en la segunda mitad del siglo XX, que es cuando realmente se hace el proceso de construcción del Estado constitucional en Europa, en España se hace bajo la forma de restauraciones monárquicas. Eso no se ha hecho en ninguna parte. Se ha hecho en ninguna parte, nada más que en España. Y es decir, que se busca una fórmula del pasado para dar respuesta a un problema de futuro. Eso es lo específico de lo que ha sido la historia de España. Buscamos una fórmula del pasado, que la hemos echado, que la sociedad española ya lo había superado, y se la restaura. Y en ambos casos nos estamos encontrando con que le está pasando a las dos restauraciones lo mismo. Claro, son fórmulas del pasado que descansan en un principio, que es el principio monárquico, y que no tienen capacidad de renovación. Y le está pasando lo mismo. La primera y la segunda restauración han tenido un desarrollo desde este punto de vista similar, de incapacidad de renovarse, de incapacidad de hacer uso de los procedimientos de reforma. La primera le pasó, Hay una similitud tremenda entre lo que fue la evolución de la primera restauración y la segunda desde esta perspectiva. Desde todos los demás puntos de vista es distinto, pero desde este de incapacidad de renovación, la situación es la misma. Yo les recomiendo, porque la bibliografía es inmensa, pero hay un artículo que está publicado en la revista de Derecho Político de Mariano García Canales, que es un profesor de la Universidad de Murcia. Se llama Los intentos de reforma de la Constitución de 1876. Lo encontráis en internet. Ponéis Mariano García Canales, reforma de la Constitución de 1876, lo primero que sale. Y además, entero.
que no hay que acceder por ningún procedimiento complicado, sino que se puede leer el artículo directamente, cualquiera tiene acceso a él inmediatamente. Y os recomiendo que lo veáis, porque empieza a ver exactamente cómo se produce una restauración y cómo la restauración funciona de manera razonablemente satisfactoria durante los 2 primeros decenios de vida de la Constitución de 1876 y cómo ese sistema entra en crisis al final del siglo, la famosa crisis de 1898, y cómo ya a principios de siglo, en España no se hace otra cosa que hablar de la necesidad de reformar la Constitución. Que la Constitución de 1876 no puede ser el marco a través del cual tiene que expresarse políticamente la sociedad española. Y los proyectos de reforma se suceden. La Academia de Ciencias Políticas, las universidades, los distintos periódicos, intelectuales que individualmente se preguntan sobre el tema. Y se está hablando permanentemente de reforma de la Constitución de 1876. Pero no se intenta seriamente poner en marcha ninguna. La Constitución de 1876, la restauración, es una restauración que se va vaciando de legitimidad, se va quedando como una estructura vacía y acaba desapareciendo al contacto con una manifestación tan subalterna del principio de legitimidad democrática como son unas elecciones municipales. La Constitución se hunde, se celebran unas elecciones municipales que las ganan las candidaturas monárquicas en el conjunto del Estado, pero que lo pierden en las grandes ciudades, y basta eso para que el monarca coja las maletas y se vaya al exilio. O sea, el reconocimiento de un vacío, un sistema que está vacío, una restauración que pertenece al pasado y que no ofrece soluciones para el presente ni para el futuro. Con esta está pasando lo mismo, ¿eh? Con esta está pasando, no exactamente igual, porque la historia nunca se repite, y porque en aquella evidentemente no había un principio de legitimación democrática que presidiera el sistema. Las elecciones estaban todas falseadas, menos en las grandes ciudades, y por eso las elecciones municipales bastó que las candidaturas republicanas ganaran en las grandes ciudades para que todo el mundo supiera que de verdad esa era la manifestación voluntad del conjunto de la ciudadanía, y que por lo tanto lo otro no servía porque eran elecciones trucadas. Ahora no. Ahora hemos tenido procesos electorales que han sido procesos electorales limpios. Pero el sistema no tiene capacidad de renovación ninguna. No hay reforma de la Constitución, ni la va a haber. Y yo lo he dicho siempre, yo me gustaría equivocarme. Y que realmente fuéramos capaces de superar a través de la reforma de la Constitución y dar respuesta a los problemas con los que tiene que enfrentarse la sociedad española, pero no la tiene. Y no la tiene porque esto fue una restauración, esto no es verdad que fuera una transición a la democracia. Fue una transición a la democracia subordinada a una operación de restauración de la monarquía. Esta es la verdad. La monarquía se restaura en el año 47. La ley de sucesión a la jefatura del Estado, que es una ley importantísima, porque es la ley mediante la cual el régimen del general Franco, después de la guerra civil, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y el foco lo tiene puesto de todo el mundo en un régimen que estaba conectado con los regímenes que habían sido derrotados, el régimen nazi y el régimen fascista de Mussolini. Entonces es cuando se inventa la restauración monárquica y dice, España es un Estado monárquico más, es un reino que por circunstancias excepcionales ahora mismo pues no tiene un monarca al frente, sino que hay una persona que está ocupando, pero esto es una cuestión transitoria, España es una monarquía. Y así se define. Y después, en la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 se vuelve a reafirmar que España
es la forma política del Estado español, es el reino. El reino es la forma política del Estado español. Se dice en la Ley de Principios del Movimiento Nacional y en la Ley Orgánica del Estado de 1967, que ya muchos de los que estamos aquí pues nos acordamos porque hubo un referéndum, etcétera, ahí se vuelve a contemplar y ahí se contempla por primera vez la posibilidad de que en caso de enfermedad del jefe del Estado sea el heredero de la corona el que sustituya al jefe del Estado transitoriamente, que efectivamente fue lo que ocurrió poco antes de la muerte de Franco. Hubo un momento de enfermedad en el que el rey Juan Carlos ocupó transitoriamente la jefatura del Estado. Y por lo tanto, la monarquía ya estaba restaurada cuando muere Franco y cuando se inicia el proceso que se ha acabado denominando transición. Y además, ese proceso es un proceso que se dirige por parte, el rey interviene activamente en el proceso de transición, dirigiendo el proceso de transición. Entonces, todo el momento inicial, toda la fase inicial, desde la muerte del general Franco hasta la aprobación de la Constitución, con una postdata que es el golpe de Estado del 23 de febrero, todo eso, ahí hay una intervención clara del jefe del Estado, que es el que preside el proceso, y que preside el proceso porque es lo que está organizando en la restauración de la monarquía, salvando su propia posición. Y lo hizo además de una manera clara, inequívoca. Cuando muere el general Franco, hay dos decisiones claves, fundamentales, en las cuales interviene directamente, y es el rey Juan Carlos el que toma la iniciativa. La primera, la de sostener a Arias Navarro como presidente del gobierno, que era el último presidente del gobierno que había nombrado Franco. El primer presidente de la monarquía es el último de Franco. Y lo mantiene, entre otras cosas, para evitar que se tuviera que producir el procedimiento de designación de jefe del gobierno que estaba previsto en las leyes fundamentales y que exigía que el Consejo de Reino hiciera una propuesta interna. Y que el jefe del Estado, entonces, el monarca, hubiera designado al presidente del gobierno. En ese momento, las condiciones no permitían abrir ese melón. Y entonces, la primera decisión es mantener al último presidente del gobierno de Franco como primer presidente del gobierno de la monarquía. La segunda, fueron tres, la segunda es, al cabo de 6 meses de estar ese presidente del gobierno, provocar su destitución de una manera singular, haciendo una declaración a una revista americana, la revista Newsweek, en la que definió los meses de gobierno de Arias Navarro como un desastre sin paliativos. Así es como se produjo la dimisión de Arias Navarro, mediante una declaración que se hace por el jefe del Estado a una revista, la revista Newsweek, y así consigue la destitución. Y el tercer momento es cuando se reúne el Consejo del Reino para hacer la propuesta interna para la designación del presidente del gobierno, y en esa propuesta figuraba, en primer lugar, Silva Muñoz, en segundo lugar, López Bravo, y en tercer lugar, Suárez. Suárez era el tercero, y con una gran diferencia de votos a favor de los dos primeros. Y sin embargo, el rey Juan Carlos eligió a Suárez, y entre los dos ya ponen en marcha todo el proceso de la transición, de la aprobación de la ley para la reforma política y después el decreto ley de normas electorales y toda la operación de tratar con la oposición para que realmente el tema de la monarquía no se tratara en el proceso constituyente, sino que fuera un dato previo e indisponible para las Cortes que salieran elegidas el 15 de junio. Todo esto se hizo. Entonces, es el monarca junto con el presidente del gobierno que él designa a través de ese procedimiento los que ponen en marcha todo el proceso de elaboración de la Constitución. ¿Y cómo lo hacen? Pues adoptando unas decisiones que son las decisiones materialmente constituyentes más importantes y que se adoptan por parte del presidente del gobierno, con el jefe del Estado, el presidente del gobierno, y con las Cortes del general Franco, que todavía estaban, en la aprobación de la ley para la reforma política, y después el gobierno Suárez en el decreto ley electoral. Y ahí están las tres grandes decisiones constituyentes, que son la monarquía, indisponible para el poder constituyente del pueblo español. El pueblo español nunca ha ejercido el poder constituyente sobre la monarquía, nunca.
La monarquía ha sido un dato que ha sido indisponible, que ha estado siempre en nuestro ordenamiento al margen de la voluntad de los ciudadanos. Nunca. Nunca ha habido. Entonces, primer dato, ese es el primero. En segundo lugar, constitución de unas Cortes Generales, un Congreso de los Diputados y un Senado que tienen que garantizar que en ningún caso se va a poner en cuestión la restauración de la monarquía, y ahí viene todo el sistema electoral que nosotros tenemos, con todos los elementos que ya están en la Ley para la Reforma Política y en el Decreto Ley de marzo del 77. Número de escaños bajo, 350. Circunscripción electoral, la provincia. Número, 2 diputados mínimos asignados como mínimo a cada una de las provincias, fórmula de media mayor, la fórmula D'Hondt, y la barrera electoral del 3%, que es relativamente insignificante. Pero todos estos son los elementos del sistema electoral. Esos están todos en la Ley para la Reforma Política y en el Decreto Ley del 77. Son todos preconstitucionales. Y todos esos son los elementos que se introducen en la Constitución. Las Cortes que hacen la Constitución no definen todos esos elementos, sino que todos esos elementos están definidos preconstitucionalmente y las Cortes lo único que hacen es asumirlos como propios. Y en tercer lugar, el antifederalismo. La provincia. Todo el sistema de poder. En la Constitución hay muchas cosas, están los derechos fundamentales, también. Pero lo que es el sistema de poder está definido previamente. Y todo se organiza en torno a la provincia. Primero monarquía y segundo provincia. La única circunscripción electoral que no tiene legitimación democrática. La única que no tiene legitimación democrática. La circunscripción del antiguo régimen, por entendernos. De la monarquía española del siglo XIX, de Javier de Burgos. Y todo se organiza en torno a la provincia. Tanto la composición del Congreso de los Diputados, después ya con el Senado. Se desconstitucionaliza las comunidades autónomas, que no están constitucionalizadas, las regiones, las comunidades autónomas, lo que es la circunscripción territorial propia de la democracia, que viene con la Constitución del 31, esa desaparece, esa no se constitucionaliza. Y todo se organiza en torno a la provincia, que es la manera de hacer imposible precisamente que la Constitución pueda evolucionar en un sentido federal. No que se define inicialmente, sino que ni siquiera, porque la Constitución del 31 tampoco era federal, pero podía evolucionar perfectamente y evolucionaba en esa dirección si no hubiera habido la guerra civil. La Constitución del 78 no. La Constitución del 78 es antifederal. Y todo eso está. Y todo eso está antes de que se hicieran las elecciones del 15 de junio. Y las Cortes que salen el 15 de junio lo que hacen es tragarse eso. Entonces, entonces tenemos un sistema que no tiene capacidad de renovación. Está el pasado. Es una restauración de una fórmula del pasado que se ha adecuado, no es la de la primera restauración, pero que en comparación, en relación con el mundo que le toca vivir, pues, y no permite, no tiene capacidad de renovación, ahí tenemos. Estamos ahora mismo en una situación en la que el sistema se está desmoronando, el sistema constitucional español se está desmoronando, a ojos vistas, tenemos unas elecciones y prácticamente no hay ningún proyecto de reforma constitucional que tenga, ni hay las condiciones, porque lo primero que para hacer una reforma es la posibilidad de compartir un diagnóstico, y ahora mismo en España, con el sistema político y por el sistema electoral que hemos salido y con el que hemos hecho la transición, la falsa transición a la democracia, que en realidad era una restauración monárquica con el mínimo de democracia indispensable para que la restauración fuera posible, fuera aceptable, está sin posibilidad de renovación. Le está pasando a esta segunda restauración lo que le pasó a la primera.
Yo he escrito recientemente, he dicho una cosa, es decir, las elecciones del 26 de junio, o la antesala de la Tercera República. Pero no porque nadie esté pidiendo, o sea, ahora mismo, a diferencia de lo que ocurrió en el final de la primera restauración, donde la República aparece en los últimos años de la Constitución de 1876 como una alternativa que empieza a hacerse visible, y hay un pacto de San Sebastián, y hay candidaturas republicanas en las elecciones del 31, etc. Aquí no lo hay. Aquí incluso hay cosas que te chocan, que Izquierda Unida esté diciendo que va a ocultar la bandera republicana porque en este momento no es oportuno, es un indicador de hasta qué punto ahora mismo la República no está en el orden del día, ni se presenta como algo que pueda. Y sin embargo, lo que sí está produciéndose es el fenómeno de la pérdida de legitimidad de la restauración monárquica y de la inviabilidad del sistema. Y eso se va avanzando y mi impresión es que este sistema va a acabar implosionando, porque está hueco, está vacío. Y no tiene capacidad de renovación ninguna. Y esto viene de la forma en que se hizo la transición. El ajuste de cuentas que se hizo con los 40 años del régimen del general Franco dejó una herencia, y esa herencia no permite que el sistema que tenemos se renueve y sea capaz de hacer reformas de la Constitución. Y en consecuencia, pues acabará. ¿Cuánto tiempo? Eso es difícil de prever, ¿no? Yo el otro día a los alumnos, cuando les explico estos temas, les digo, mire usted, desde la conferencia de Ortega, Vieja y Nueva Política, en la que levanta acta de defunción del sistema de la restauración, es de 1913. Y hubo que esperar hasta el 31. Pero en la conferencia esa ya está. El sistema está muerto. Eso lo reconoce ya prácticamente todo el mundo en esa época. Y sin embargo, pues se tardó mucho tiempo. La inercia histórica es muy difícil. Este Estado es mucho más fuerte, esta segunda restauración es más poderosa que fue la primera. Y la inercia es mayor, pero también los problemas con los que tiene que enfrentarse ahora son de distinta naturaleza y la opinión pública tiene un peso distinto y muchas cosas. Y mi impresión es que esta segunda restauración va a acabar porque es una fórmula del pasado. La restauración monárquica es una fórmula del pasado, y una fórmula del pasado que nos ha servido o ha aguantado durante unos años porque el retroceso que se había producido con el régimen de General Franco había sido de tal magnitud que había mucho territorio, había mucho terreno. Pero cuando se ha cubierto ese terreno un poquito, y cuando nos hemos encontrado con el gran problema, por ejemplo, de la constitución territorial, pues ya hemos visto de qué forma responde este sistema a un problema de constitución territorial, con un golpe de Estado por parte del Tribunal Constitucional, que yo lo dije, y después escribí un artículo que no me lo publicó El País, porque ya El País, bueno, habréis visto que ha desaparecido del País, ¿no? Como otros, ¿no? Y expliqué por qué, mandé un artículo que llamaba así, ¿por qué fue un golpe de Estado? ¿Por qué fue un golpe de Estado? Entonces, la tesis que yo he sostenido y que sigo sosteniendo es que la Constitución territorial española de 1978 era una Constitución que tenía una doble garantía. Era un pacto entre dos parlamentos, el Parlamento de la Comunidad Autónoma y el Parlamento del Estado. Las dos garantías en las que descansa la Constitución territorial es una garantía que juega a favor del Estado, y que es la garantía de que ninguna nacionalidad o región le puede imponer al Estado un estatuto de autonomía con el que el Estado no esté de acuerdo. Y por eso el Parlamento de la nacionalidad o región que elabora el estatuto de autonomía elabora un proyecto de estatuto de autonomía y lo tiene que remitir a las Cortes Generales para discutirlo entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una delegación del Parlamento proponente. Y en ese hay una discusión, y en caso de desacuerdo prevalece la voluntad del Congreso de los Diputados sobre la del Parlamento proponente. Esa es la primera garantía que está en la Constitución.
Ninguna nacionalidad o región puede imponerle al Estado un estatuto de autonomía con el que éste no está de acuerdo. ¿Cuál es la segunda garantía? La segunda garantía juega a favor de la nacionalidad o región. Sea el que sea, el texto del estatuto de autonomía tiene que ser sometido a referéndum de la población afectada. Ese juega a favor de la nacionalidad o región que desea constituirse en comunidad autónoma. La Constitución son estas. La Constitución territorial del 78 son esto, las dos garantías. Después, no son los artículos del título octavo de la Constitución ni los artículos de los estatutos de autonomía. Eso es, evidentemente, esa es la traducción, pero la Constitución son esas dos garantías. Y esas dos garantías se respetaron en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña al pie de la letra. El Estatuto se hizo por el Parlamento de Autonomía de Cataluña, se envía al Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados lo rebajó, el famoso cepillado al que se refirió Alfonso Guerra, de manera tan maleducada como él suele hacer estas cosas, pero que fue una rebaja muy considerable, hasta el punto de que Esquerra Republicana se descolgó y pidió el no en el referéndum de ratificación del Estatuto. Después el texto fue sometido a referéndum y fue aprobado por un 70 y tantos % de la población. Y después se recurre. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional le quita, desautoriza el pacto que se había hecho entre el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Cataluña y le quita la última palabra al pueblo de Cataluña. Es decir, se carga las dos garantías. Por lo tanto, se carga la Constitución territorial. Y por eso nos hemos quedado sin Constitución territorial en Cataluña, y al quedarse Cataluña sin Constitución territorial, nos hemos quedado sin Constitución territorial en España. El desorden que hay en Cataluña viene de aquí. El desorden político que hay ahora mismo en Cataluña viene de aquí, de que Cataluña no tiene Constitución, ni tiene Estatuto de Autonomía, porque tiene una Constitución y tiene un Estatuto de Autonomía, pero los ciudadanos no lo aceptan. Y esto es lo que diferencia esencialmente la Constitución y el Estatuto de Autonomía en cuanto a norma constitucional, se diferencia de la ley, desde muchos puntos de vista, pero fundamentalmente desde el más importante, y es que la ley es conveniente que tenga la aceptación ciudadana, pero una ley que no tiene la aceptación ciudadana sigue siendo ley y puede ser aplicada y surtir efectos. Ahí tenemos la ley Mordaza, ahí tenemos la ley de educación, ahí tenemos la ley de financiación de las comunidades autónomas. Son normas que son impugnadas por sectores muy importantes de la sociedad española, pero son normas que se aplican. Pero la Constitución y el Estatuto de Autonomía no. Necesitan la adhesión ciudadana, son normas estériles. Si no tienen la adhesión ciudadana, son normas estériles. Y eso es lo que pasa en Cataluña. En Cataluña ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía sirven para nada. Ahora, al no tener Constitución y Estatuto de Autonomía, nos encontramos con que falta el punto de referencia que permita que exista un orden político en la comunidad, porque eso también diferencia a una sociedad democráticamente constituida de una dictadura. Una dictadura puede funcionar sin Constitución, el régimen de Franco ahí estuvo, pero una sociedad democrática no puede funcionar sin Constitución. Si no hay Constitución hay desorden. Y eso es lo que está pasando en Cataluña Y eso que ha pasado en Cataluña es lo que se está trasladando al resto del Estado. Porque el desorden en el que estamos empezando a estar instalados viene de allí, El desorden viene de ahí. Cataluña no tiene fuerza para independizarse, pero sí tiene fuerza suficiente para hacer ingobernable España. Y eso es lo que está pasando. Esto ahora mismo es lo que estamos. Y de lo que no tenemos vía jurídicamente ordenada para salir. Vamos, tendremos una que sería la revisión de la Constitución en clave federal. Una revisión, que la que fuéramos todos, discutir en este momento una revisión de la Constitución entre todos en clave federal, además sería complicadísimo, porque hay tal cantidad de desconfianzas que es muy difícil, pero es la única vía jurídicamente ordenada que tendríamos. Y entonces estamos en una situación en la que tenemos un Estado y una Constitución, y la Constitución únicamente se puede reformar por las vías previstas en la reforma de la Constitución, no se reforma, y en consecuencia la otra alternativa pues puede ser que acabe de alguna manera poniéndose en marcha, teniéndose que poner en marcha nuevamente un proceso constituyente en el que la sociedad española tenga que enfrentarse con todos los problemas con los que tiene que enfrentarse
y en algunos casos enfrentarse por primera vez, porque hasta ahora no lo ha hecho, entre otras cosas el problema de la Constitución territorial, donde nunca hemos tenido una respuesta en sede constituyente, sino que siempre hemos remitido el problema a normas infraconstituyentes. La reestructura del Estado no ha estado definida en la Constitución, sino que está definida en los estatutos de autonomía, a partir de la Constitución, pero está en normas infraconstitucionales. Estas normas infraconstitucionales pueden acabar siendo residenciadas ante el Tribunal Constitucional y al final la sentencia del Tribunal Constitucional acaba haciendo saltar por los aires todo el sistema. Ocurrió en el 34 con la Ley de Cultivos en Cataluña y ha vuelto a ocurrir en 2010 con la Ley de Reforma de la Constitución, de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es decir, la fórmula de no definir la estructura del Estado en la Constitución, sabemos que acaba saltando por los aires porque no es el lenguaje de la Constitución, no es el lenguaje infraconstitucional, y ese lenguaje acaba pudiendo ser torpedeado mediante recursos ante el Tribunal Constitucional, que es lo que ocurrió en el 34 y ha vuelto a ocurrir en el 78. Entonces, todo esto es lo que ahora mismo estamos en una situación en la que es un desorden, es un sistema que se está desmoronando, que no tiene capacidad de renovación y que no tiene ni siquiera capacidad de gestión ya del día a día, porque nuestro sistema político ha sido un sistema en el cual el enfrentamiento entre el centro derecha y el centro izquierda, que hay un virtual empate, que las encuestas lo vuelven a poner de manifiesto. Hay un virtual empate entre la derecha y la izquierda, y ese empate, cuando ha hecho falta, ha sido arbitrado por el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. El sistema político español no funciona sin el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Si no tuviéramos el problema de Cataluña, el 20 de diciembre habría dado un resultado que hubiéramos tenido ya gobierno. No estaríamos repitiendo elecciones. No tenemos gobierno por Cataluña. Y tenemos el problema de Cataluña, que está ahí, sigue estando, y no tenemos respuesta, porque fue un golpe de Estado dado por un tribunal constitucional. Frente a un golpe de Estado dado por Tejero se defiende uno bien, pero frente a un golpe de Estado que te da el tribunal constitucional, ¿cómo te defiendes? Que sigue estando ahí. Y sigue además. ¿Vosotros veis qué es lo que está pasando en Cataluña ahora mismo con el Tribunal Constitucional? Se está siguiendo con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y con todo el tema de la autonomía de Cataluña, el mismo sistema, el mismo proceso que se siguió contra Batasuna en la aplicación de la ley de partidos políticos. El mismo. La ley de partidos políticos, hubo una sentencia de la Sala 61 poniendo fuera de la ley Batasuna, y a partir de ahí todo fue ejecución de sentencia. Al presidente, a Atutxa, a todos. O sea, todas las cosas que se hicieron, todas las decisiones que se adoptan son decisiones ejecución de sentencia. Y aquí está pasando lo mismo. Todo lo que se está haciendo, de todos los pasos que se están dando en el Parlamento, son todo ejecución de sentencia. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, todo se confía, o a la Sala del 061 o al Tribunal Constitucional. La política que hay fuera. Y si la política la saca fuera, Poder Judicial no sirve para renovar nada. No tiene legitimación democrática para poder. Y esa es la situación en la que ahora mismo estamos. Y por lo tanto vamos a unas elecciones que ya veremos si se puede formar gobierno, pero aunque se forme gobierno, el deterioro va a continuar. El deterioro va a continuar porque los problemas a los que tenemos que hacer frente no estamos. Este sistema no tiene posibilidad de hacerlo. Este sistema no tiene posibilidad de hacerlo. Este sistema electoral, además, no va a dar. Este sistema electoral, ha habido una resistencia de la sociedad española que ha sido enormemente meritoria, ¿no? Y que la huida, porque lo que ha ocurrido ha sido una huida del PP y del PSOE. Los ciudadanos han huido. Y han huido en número suficiente como para que la alternancia
que se había ido produciendo a lo largo de estos 40 años ya no sea posible. Ahora tenéis que formar gran coalición. Ya no podéis. Y la gran coalición es la muerte, porque no la quiere nadie. Y porque solamente serviría para tapar lo que nunca debe ser tapado. Y para no hacer ninguna de las reformas que tienen que hacerse. Y esa es la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Por eso la reforma de la Constitución es la asignatura pendiente y no se va a aprobar. Yo creo que es que no nos vamos ni a presentar al examen. Va a pasar en esto lo mismo que pasó en la primera, ¿eh? La primera restauración no hubo ni una sola propuesta de reforma de la Constitución. En esta hemos hecho dos, pero que fueron dos incidentes en el proceso de construcción de la Unión Europea, ¿no? Del artículo 13 por el Tratado de Maastricht y luego la estabilidad presupuestaria, que sí es una gran reforma, pero que es un ucase, o sea, es un decreto ley, que te dicen, además te dan el texto del decreto ley, y la apruebas como decreto ley, sin posibilidad de enmienda ni nada. O sea, que eso no es una reforma a la Constitución. Entonces, esa es la asignatura pendiente, esa es el gran problema que tenemos y que en este terreno no hay diferencia entre lo que está pasando en esta segunda restauración y lo que ocurrió en la primera. ¿Cómo va a acabar? Aquella ya sabemos cómo acabó esta. Pero la deslegitimación es brutal, ¿no? Y posiblemente además la única manera de salir es que salte el broche, que salte la monarquía, que es el punto de referencia. Entonces ya no hay más remedio que hacer un proceso constituyente. Entonces ya no hay más remedio. Ahora mismo el elemento que para eso la monarquía está ahí, está por lo que está, no por casualidad, y se puso por... Entonces, esa es la situación tal como yo la veo. La situación tal como yo la veo. Y estoy encantado de haberlo compartido con vosotros. Y si queréis preguntas, pues encantado. Muchas gracias. ¿Vos animeu a fer preguntes al profesor Pérez Royo? ¿Sí? No sé si ni a micro en la sala. ¿Sí? Sí. Allí y después así como... Buenas tardes. Muchas gracias por la charla, muy didáctica y muy elocuente. Y sí, hacía tiempo que no la leía en El País. Bueno, quería comentar que, bueno, ¿quiénes son los interesados en que las cosas, que no se reforme, que no se haga uso de la reforma constitucional y por qué? Hombre, el PP lo entiendo, pero el PSOE, ¿por qué? Sí, como queráis. Un segon, val? Anem a ordenar un poquet això. Anem a fer 3 o 4, el professor contestarà, val? I després una 3 o 4. A ver, yo nací ya con esta Constitución, soy estudiante de Derecho, todavía en formación, y yo pues me siento que esta Constitución a mí no me representa porque yo me considero republicano. Entonces, yo no sé, lo que yo no entiendo es por qué la gente dijo, ante un sistema que se está cayendo, no sale a la calle a decir hasta que hemos llegado. Y en Cataluña, yo soy de los que pienso que Cataluña no sé por qué no se puede independizar. O sea, ¿qué miedos hay contra eso de que se pueda independizar? ¿Por qué no? O sea, hay países que ahora mismo estamos como una especie de volver a que se vuelvan a separar, a nacer naciones. O sea, no sé por qué ese miedo, esa fobia, porque es que es una fobia de la sociedad española a que Cataluña se separe. Cuando yo a lo mejor voy y pregunto a la gente de Madrid y hablan pestes de los catalanes, o sea, no lo entiendo, Y luego, ¿se podría hacer una transición a una república con el sistema actual? Esa es mi pregunta. Molt bé, gràcies. Següent per ací. La chica esta, aquí.
Sí, bueno, yo no soy jurista y soy absolutamente lega en estos temas, pero sí que me interesa mucho la política y me gustaría preguntarle, bueno, la pregunta va a quedar un poco así ingenua o naif, pero bueno, ¿cómo habría que revisitar la Constitución o qué aportaría el revisitar la Constitución desde un punto de vista federal? O sea, ¿qué es lo que aportaría y qué es lo que... Y después, si le ve futuro a Europa. ¿Cómo? Si le ve futuro a Europa. Ah, Aquestes tres ja són... Vinga, vamos. Bueno, anem a fer... Sí, ara després fem un altre torn. ¿vale? después vienen otras, ¿no? Bueno, ¿quiénes están interesados en la reforma? ¿Quiénes no están interesados? Está claro que el que no está interesado en absoluto es el Partido Popular. Eso es... Pasa que, claro, sin el Partido Popular no se puede hacer la reforma de la Constitución. El Partido Popular se niega en redondo a hacer la reforma de la Constitución, se ha negado en todo, sigue estando en esa posición y por lo tanto, ahí está. ¿Qué ocurre con el PSOE? No, el PSOE incluso en la primera legislatura de Zapatero llevó en el programa una reforma de la Constitución, la propuesta de reforma de la Constitución, y inmediatamente después de llegar a la presidencia del gobierno encargó al Consejo de Estado un estudio para que le hiciera una propuesta de reforma de la Constitución, y el Consejo de Estado, dirigido por Rubio Llorente, hizo un dictamen, está publicado en el Centro de Estudios Constitucionales y está en la web, y que es un dictamen interesantísimo sobre la reforma de la Constitución, una reforma de la Constitución limitada a 4 puntos, pero que eran 4 puntos, porque es que esto es importante, o sea, las reformas de la Constitución hay que irlas haciendo, y hay que ir haciendo reformas parciales. O sea, la reforma, o sea, todos los países del mundo lo que van haciendo es hacer uso de las reformas de la Constitución periódicamente. Cuando van teniendo un problema, lo identifican, lo estudian, hacen un diagnóstico y proceden a la reforma de la Constitución, y después se van produciendo. La Ley Fundamental de Bonn ha sido sometida a 61 reformas constitucionales. 61. Es una manera de renovación, claro, un sistema muy peculiar. ¿Por qué tantas? Porque la Ley Fundamental de Bonn se hace con una Alemania ocupada y por lo tanto es un proceso constituyente que se hace tutelado y con un déficit evidentemente importante de legitimidad. Y en consecuencia, en Alemania, una de las cosas que han hecho es hacer reformas periódicamente, que es una manera de renovar la legitimidad constituyente, que fue relativamente reducida en el momento inicial y que a través de este procedimiento se ha ido pues actualizando y acrecentando, ¿no? Y se han hecho, eso es lo que se tiene que hacer en un Estado democráticamente constituido, ¿no? Las hay de más calado, las hay de menos calado, pero se ha ido haciendo de una manera. Entonces, en España no se ha hecho nunca ninguna, ¿no? No se ha hecho nunca ninguna. La primera que se intentó fue ya José Luis Rodríguez Zapatero, en su primer gobierno, intentó, y que era una reforma limitada, pero que tenía calado, que era, en primer lugar, acabar con la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona, incorporar las comunidades autónomas al texto constitucional, porque el mapa autonómico no está en el texto constitucional. El mapa autonómico es el resultado de los pactos autonómicos que se hicieron en el año 91 y que fueron pactos que no se publicaron siquiera en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, era la incorporación de esto. En tercer lugar, la cláusula europea. España es el único país, prácticamente el único país europeo, que no ha reformado la Constitución para irlo adaptando al proceso de construcción de la Unión Europea. Todos los demás países europeos han ido haciendo reformas de la Constitución para irse incorporando al proceso de construcción de la Unión Europea. España no lo ha hecho, y entonces ahí se contemplaba también que esa incorporación se produjera mediante reforma de la Constitución y que no fuera simplemente el artículo 93, que el artículo 93 se hizo simplemente para la incorporación inicial, para que no hubiera que hacer una reforma de la Constitución en el momento en el que se estaba negociando con las comunidades europeas, con el llamado mercado común europeo, el ingreso, pero después,
desde aquel 96 hasta hoy, la Unión Europea ha pasado a ser algo completamente distinto y el peso de la Unión Europea y la influencia de la Unión Europea en cada uno de los Estados miembros ha pasado a tener unas dimensiones completamente distintas. Todos los demás se han ido produciendo reformas de la Constitución. España no se ha hecho, entonces ahí había también esa propuesta y luego la reforma del Senado. La reforma del Senado. Esas eran las 4 reformas que se proponían, que eran materias sustantivas, importantes. Bueno, se hizo el dictamen del Consejo de Estado y durmió el sueño de los justos porque el patio político imposibilitó simplemente que el tema siquiera se pusiera a discusión, porque el Partido Popular se cerró en banda y el Partido Popular tenía minoría de bloqueo, suficiente, y ahora sigue teniendo más que minoría de bloqueo. Entonces esa es la situación. La reforma de la Constitución además tendría que afectar. La reforma de la Constitución tendría que ser ahora mismo una reforma de la Constitución muy importante porque hay sobre todo la Constitución territorial ahora mismo ya no puede resolverse como se resolvió en el 78. En el 78 se buscó una respuesta que no era una solución. Yo esto, mira, cuando le explico yo el estado de las autonomías a los alumnos, yo se lo explico y les digo a los alumnos, mire, ustedes se acuerdan de cuando hablábamos de los derechos fundamentales y una de las primeras lecciones estaba dedicada al derecho a la vida, ¿no? Y estudiábamos en esa lección el tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Y yo les decía a ustedes que hay básicamente 3 respuestas. Una primera que ya está superada, que es, en fin, la negación del problema. Es decir, no admitir en ningún caso la interrupción del embarazo y, por lo tanto, la interrupción del embarazo es siempre un acto antijurídico y tiene responsabilidad penal. Entonces, esa respuesta ya no se suele aceptar en la mayor parte de los países de nuestro área, de nuestro entorno cultural, ¿no? Pero después hay básicamente 2 respuestas. ¿Recuerdan ustedes que yo decía? Una que es la que considera que la interrupción del embarazo, el aborto, es un acto antijurídico, pero que puede ser exonerado de responsabilidad penal en determinados supuestos, la ley de supuestos, en caso de violación, en caso de peligro para la vida de la madre o en caso de deformación del feto. En cualquiera de estos 3 supuestos se puede proceder a la interrupción del embarazo sin que se incurra en responsabilidad penal ni por la madre gestante ni por los profesionales médicos que la atienden. Pero el acto es antijurídico. Y se exonera de responsabilidad penal en determinados supuestos. La otra respuesta es la ley de plazos. La interrupción del embarazo es un derecho constitucional de la mujer embarazada, que puede hacer uso de ese derecho en los plazos que están fijados en la ley. El primero es una respuesta, el segundo es una solución, porque habla el lenguaje de los derechos, el lenguaje de la Constitución. Entonces, la ley de supuestos es una respuesta, la ley de plazos es una solución. Y yo le digo, el Estado de las autonomías es al Estado federal lo que la ley de supuestos es a la ley de plazos. El Estado de las autonomías es una respuesta, pero no es una solución. Porque no habla el lenguaje de la Constitución, porque no se define en la Constitución la estructura del Estado, porque no se somete a referéndum esa estructura del Estado, sino que es una respuesta. La autonomía no debería existir, el Estado debería decir lo que siempre ha sido. Pero como no tenemos más remedio, porque los catalanes, los vascos se han puesto muy pesados, en otros sitios de España se han empezado a postar, bueno, vamos a ver esto. Claro, entramos en el terreno infraconstitucional y siempre con la espada de Damocles de la interpretación de esa legislación infraconstitucional ante un tribunal constitucional que hasta ahora en España ha acabado siempre. Este es el problema. Entre el Estado federal y el Estado de las autonomías hay una diferencia esencial, que una está en el pacto constituyente, el Estado federal es un punto de partida. Tiene la legitimidad de origen de un pacto constituyente. El Estado de las autonomías no tiene legitimidad de origen ninguna. Tiene la legitimidad de ejercicio cuando funciona bien.
que es lo que ha sido el nuestro durante los años que ha funcionado bien. Pero no tiene legitimidad de origen ninguna. Por eso, cuando ha llegado la crisis, y la crisis afecta al estado de bienestar, que era básicamente lo que hacía el estado de la autonomía, pues nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Entonces, esto es necesario, hace falta un pacto constituyente. La estructura del Estado se tiene que definir en la Constitución. Esta es la gran. Y este es uno de los temas que en el 78 y en el 31 pasó lo mismo. En España el problema o no ha estado presente en todos los procesos constituyentes del 19 o en los dos procesos constituyentes democráticos del siglo XX, que no se ha podido no tener presente el problema de la estructura del Estado, de la Constitución territorial. En los dos casos se hizo de la misma manera. El problema más importante es este. La solución lógica sería una solución de naturaleza federal, pero no vamos a constituir un Estado federal, sino que vamos a abrir simplemente unos procedimientos para que los distintos territorios se vayan constituyendo en comunidades autónomas o en regiones autónomas. Y siempre a través de normas infraconstitucionales y siempre con las reservas desde el Estado acerca de lo que se estaba haciendo. Yo quería decir, perdone, el PSOE de ahora, no el de Zapatero, el de Sánchez, ¿por qué, por ejemplo, se niega, yo no sé... No, abrir la posibilidad, por ejemplo, de reformar la Constitución para que, por ejemplo, Cataluña, si hay un referéndum, bueno, es que es otra cuestión distinta, vamos a ver, ese entramos ya con el problema del referéndum que era de Cataluña, que era el que hacía la segunda pregunta, el que hacía usted. Y ya vamos a ese tema. Vamos a ver, este es un tema complicado en España y en todas partes. Es decir, normalmente las constituciones no contemplan la posibilidad de que un territorio se independice. No las contemplan. Ninguna. Espera. Un segon, perquè no deixem acabar el professor i després parlem. N'hi ha un altre torn, ordenem això, no? No sean ustedes tan impacientes, vamos a seguir discutiendo, ¿no? El argumento. Vamos a seguir el argumento. Entonces, esto es lo que ocurre. Este es un problema que incluso... este es el único problema constitucional por el que la gente se mata. Este es el único problema constitucional por el que la gente se mata. Porque este es el problema que afecta a la definición del lugar de residenciación del poder. Para convivir establemente y de manera pacífica, tiene que haber una respuesta casi unánime, o por lo menos enormemente mayoritaria en una sociedad, sobre el lugar de residenciación del poder. Cuando existe una respuesta sobre el lugar de residenciación del poder comúnmente aceptada, todos los problemas se pueden resolver políticamente. Hay una respuesta política. El caso más claro es el de Alemania. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron dos estados: la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Y, sin embargo, nadie ha puesto nunca en duda que existe un pueblo alemán y que es el titular del poder constituyente. Y por eso, cuando después del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, la DDR desaparece, la República Democrática desaparece, lo que se hace es constituir 5 nuevos Länder, y esos 5 nuevos Länder se incorporan a la ley fundamental de Bonn. Y no hay ningún problema. Integrar un Estado en otro, sin hacer nada más que 5 nuevos Länder, una división administrativa. Hay 5 nuevos Länder y estos 5 nuevos Länder forman parte de la República de Alemania. ¿Por qué? Porque el poder constituyente, no hay duda, el lugar de residenciación del poder constituyente está claro. Cuando hay dudas acerca del lugar del poder de residenciación del poder constituyente, el problema se complica de una manera extraordinaria. Caso emblemático, los Estados Unidos. Los Estados Unidos se constituyen en 1787 con base en el principio de que el pueblo de la soberanía popular, nosotros el pueblo de los Estados Unidos, esas son las primeras palabras de la Constitución Federal de Estados Unidos.
hay un pueblo de los Estados Unidos. No hay un pueblo de Nueva York, no hay un pueblo de Massachusetts, no hay un pueblo de Virginia, no hay un pueblo de Carolina del Norte o de Carolina del Sur, hay un pueblo de los Estados Unidos. Y en ese poder constituyente único del pueblo de los Estados Unidos descansa la Constitución Federal. ¿Qué ocurre en los años 60 del siglo XIX? Que los estados del sur deciden que el poder constituyente no reside en el pueblo de los Estados Unidos, sino en el pueblo de cada uno de los estados miembros, y que en consecuencia hay un derecho natural a la secesión, a la autodeterminación, que puede ejercerlo cualquiera de los estados. Y de entonces los estados del sur constituyen la Confederación y se separan del Estado federal. ¿Cuál es la respuesta? La guerra civil. La guerra más sangrienta que ha habido en Estados Unidos. En la guerra civil del 19 han muerto más que en todas las demás guerras juntas en las que han participado los Estados Unidos. Pero esa respuesta, si se pone en cuestión que el lugar de residenciación del poder es el que es, ya no hay respuesta jurídica. Ni política. La política bélica. Entonces, y Estados Unidos lo mantiene, ¿eh? Cualquier estado de Estados Unidos ahora mismo que quisiera independizarse sabe lo que le espera. Sabe lo que le espera. Es decir, que esto no es broma. Esto es una de las cosas que en todos los estados se toma muy en serio. Y la separación, el independizarse, es lo más traumático, la progresión más traumática que puede producirse en el ámbito constitucional, ¿no? Entonces, esto quiero que se tome en consideración, es decir, que no estamos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si a pesar de todo no se puede vivir juntos? Pues esto hay que darle una respuesta, y hay que darle una respuesta que no puede ser bélica. Que no puede ser bélica. Entonces, la única respuesta ordenada que hasta ahora tenemos, de una manera jurídica, bueno, tenemos varias, ¿no? Tenemos varias. Pero el tema donde se ha tratado más detenidamente ha sido en Canadá. Algunos de ustedes seguro que conocen lo que ocurrió, ¿eh? Pero en Canadá hubo 2 referéndums en la provincia de Quebec para independizarse. En ninguno de los 2 salió la independencia, en el último por muy poco. No llegó ni siquiera a un punto de diferencia a la distancia, fueron 50, y pico de noes frente al 49 y pico de síes. Y entonces, maliciándose el gobierno de Canadá, que se podría plantear un tercer referéndum por parte de Quebec, entonces hizo una consulta al Tribunal Supremo de Canadá, y el Tribunal Supremo de Canadá dictó no una sentencia porque no había un contencioso que se sometiera a su consideración, sino que era un elemento singular en el que incluso se podía haber planteado perfectamente que el tribunal dijera que él no entendía del asunto porque no era realmente un juicio en el que tenía que dictar una sentencia, pero intervino y dio su opinión, y es el análisis mejor que se ha hecho hasta ahora en todo el mundo que yo conozca sobre lo que es el derecho de autodeterminación en una sociedad democrática. Y entonces el Tribunal Supremo de Canadá decía varias cosas. En primer lugar decía, el caso de Quebec no es un derecho a autodeterminación. No estamos ante el derecho a autodeterminación. El derecho a autodeterminación es el derecho constitutivo de la democracia, y en una sociedad democrática no hay nadie que esté privado del ejercicio del derecho a autodeterminación. Nadie está privado del ejercicio del derecho a autodeterminación. Los ciudadanos de Quebec ejercen todos sus derechos en condiciones de igualdad con todos los demás ciudadanos de Canadá. No hay ninguna privación de ningún derecho, no están privados del ejercicio de ningún derecho. En consecuencia, Quebec es una provincia democrática de un Estado democráticamente constituido, y no hay nadie que esté privado del ejercicio de ningún derecho. Por lo tanto, no hay derecho a la autodeterminación en una sociedad democráticamente constituida. No se puede aceptar
que haya un derecho. Quebec no es Angola, no es Mozambique. Quebec no es una colonia de las demás provincias de Canadá, sino que es una provincia como las demás, y los ciudadanos de Quebec están ejerciendo sus derechos en condiciones. Ahora bien, continuaba el tribunal, puede ocurrir que aunque los ciudadanos de Quebec no estén privados del ejercicio de ningún derecho, no quieran ejercer los derechos conjuntamente con los demás ciudadanos de las demás provincias de Canadá, sino que los quieran ejercer independientemente de las demás provincias de Canadá. Y decía entonces el Tribunal Constitucional, si esta cuestión se plantea con una pregunta clara, inequívoca, y tiene una respuesta mayoritaria clara, no decía el porcentaje, es decir, una cosa esta, pero sí una respuesta clara, inequívoca, entonces esa posición de los ciudadanos de Quebec tiene que ser atendida y se tiene que entrar en un proceso de negociación de buena fe, entre Canadá y la provincia de Quebec para dar respuesta a los problemas que se tienen que plantear en un divorcio, en una separación. Porque evidentemente Quebec no puede irse como si fuera Angola o como si fuera Mozambique, pegando una patada a la puerta, sino que Quebec tendrá que negociar. ¿Qué parte de la deuda pública se la lleva usted? ¿Qué ocurre con la población de habla inglesa que se queda dentro de Quebec? Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Pero hay que negociar de buena fe. Tampoco se puede decir. Esta es la posición, esta posición después esto se llevó a la ley de claridad por parte del Parlamento de Canadá y ya se establecieron, está regulado y ya pues no ha sido necesario porque en Quebec parece que el tema de la independencia está ahora mismo en una situación de menos virulencia de lo que está en el pasado y no se ha vuelto a plantear el tema. Entonces, esta posición del Tribunal Supremo, que es importante porque es una posición en un país democráticamente estabilizado, con serenidad, con discusiones, con argumentos de las distintas partes, y se fija esa posición que además parece bastante razonable. Entonces, esa posición después, la mayoría que sería necesaria para que la independencia pudiera materializarse, la complementó la Unión Europea cuando se planteó el caso de Montenegro. Montenegro, que fue la última de las repúblicas que se planteó la independencia de lo que había sido la antigua Yugoslavia, y entonces se hizo el referéndum en Montenegro, y en Montenegro la Unión Europea exigió que la mayoría fuera del 55% para que fuera reconocido el nuevo Estado de Montenegro. Evidentemente se obtuvo más del 55% y Montenegro pasó a ser un Estado reconocido. Entonces, esta es la posición, podríamos decir, en teoría democrática. ¿Qué es lo que ocurre, pues, con Cataluña? Pues con Cataluña, mi posición es que al punto al que hemos llegado es difícil resolver el problema sin la celebración de un referéndum. Pero también pienso que en este momento esa posibilidad no se abre camino. Eso ahora mismo no tiene posibilidad de abrirse camino porque la mayoría que hay en la sociedad española, en el resto de la sociedad española, no estaría dispuesta a aceptar esa salida y por lo tanto tenemos ahí una situación que es difícil, es muy difícil encontrar una respuesta porque se ha envenenado el asunto tanto que realmente sin la celebración de un referéndum es difícil encontrar una respuesta. Y al mismo tiempo, la celebración del referéndum ahora mismo tiene en contra menos Podemos, todos los demás. Y además es casus belli, vamos, que no se plantea. Y por lo tanto, así está. Entonces es otro de los problemas más que tenemos. Entonces, que se debería que yo creo que incluso de una manera inteligente ya se debería de haber hecho. Pero el caso es que no se ha hecho.
En cuanto a la pregunta ¿qué es un Estado federal? Bueno, yo creo que con la respuesta que te he dado del Estado federal te está, lo que diferencia el Estado autonómico del Estado federal. El Estado autonómico no es una forma de Estado. Es una respuesta para una cuestión que había que darle y que se buscó una salida. El Estado federal no, el Estado federal es una forma de Estado, que exige un poder constituyente que haga un pacto que lo establezca. En cuanto a Europa, pues el futuro de Europa es... También te voy a decir lo que le digo yo a mis alumnos en clase, cuando les explico este tema, ¿no? Y yo les digo, vamos a ver, el proceso de construcción de la Unión Europea y de todo esto, este es un proceso del siglo XXI. Entonces, si nosotros vemos lo que ha sido la experiencia histórica que nosotros tenemos, es decir, la construcción del Estado constitucional a secas, llevó todo el siglo, desde finales del siglo XVIII, desde las revoluciones americanas y sobre todo la Revolución Francesa en Europa, desde 1789, hasta la Primera Guerra Mundial. Todo ese tiempo hizo falta para que en el continente europeo se aclimatara y se estabilizara algo que pudiera denominarse Estado constitucional, no democrático, con sufragio censitario, con las mujeres excluidas, todo ese tiempo hizo falta. Hizo falta una Revolución Francesa y después la Revolución de 1848 para limpiar los vestigios que todavía quedaban, y a partir de ahí ya empiezan más o menos a consolidarse los estados con constituciones que todavía no son normas jurídicas, no son constituciones normativas, etc. Entonces, todo eso nos llevó desde el 1789, es decir, sustituir el principio de soberanía propio de la monarquía absoluta por un nuevo principio de soberanía nacional, nos llevó a imponerlo en la práctica en el continente europeo, nos llevó todo un siglo. Después de la Primera Guerra Mundial, ya el sufragio universal se convierte en el principio con base en el cual tiene que organizarse el Estado. Por lo tanto, empieza el constitucionalismo democrático. Y para que se impusiera el Estado democrático, para transformar el Estado oligárquico con base en el sufragio censitario, Estado liberal, en el Estado democrático del siglo XX, han hecho falta 2 guerras mundiales, el fascismo, el nacionalsocialismo. Y yo a los alumnos les digo, antes de la batalla de Stalingrado, ¿quién nos iba a decir que la democracia constitucional iba a ser la forma de Estado general en el continente europeo? Y que no iba a ser la Alemania nazi la que iba a llevarse el gato al agua. Después no, después de Stalingrado ya y de esto ya y ahora lo vemos y dice, es que esto tenía que ser así. ¿Tenía que ser así o no? Acabó siendo así, pero podía haber sido de otra manera. Y nos ha llevado, y después ha hecho falta toda una guerra fría para acabar con el muro de Berlín y para que la Constitución democrática se imponga en todo el continente europeo, que por eso empieza a partir de ese momento a la Unión Europea. La Unión Europea empieza ahí, después del 92. Antes está la acta única, después de que España y Portugal se incorporen. Cuando España y Portugal se incorporan, entonces las comunidades europeas tienen toda Europa occidental. Y entonces empieza el hundimiento del Imperio Soviético y de los países del este, y entonces cuando se ve que viene el problema de la integración de los países del este, y entonces cuando ya se empieza la construcción de la Unión Europea y se empieza a hablar de Constitución Europea. Entonces eso viene, ¿por qué? Porque el principio de legitimidad democrática ya se ha impuesto a escala continental, en todo el. Pero hemos necesitado 2 guerras mundiales, una guerra fría y todo esto, para que un nuevo principio de legitimidad se convierta en un principio dominante a escala europea. Es decir, un nuevo principio de legitimidad, digerir un nuevo principio de legitimidad lleva un tiempo extraordinario. Lo que está pasando en Europa no es un nuevo principio de legitimidad, pero sí es la extensión territorial. El principio de legitimidad que está a escala del Estado-nación
trasladarlo a escala continental europea. Y esto nos va a llevar todo el siglo y puede salir o puede no salir. En ninguna parte está escrito que esto vaya a tener éxito. Puede salir o puede no salir y acabar saltando por los aires el proyecto europeo. Eso es lo que nos estamos jugando, y el 23 tenemos el referéndum de Gran Bretaña, que ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y más cosas después. Porque pase lo que pase ahí, después, hombre, no es lo mismo que pase una cosa que pase otra. ¿Sí? Pero aunque salga el mantenerse, y aunque Gran Bretaña no salga, la Unión Europea va a seguir teniendo una enorme cantidad de problemas. Y ya veremos. Ahora, la alternativa es la desintegración, ¿eh? Sí. No queda ninguna. Sí, vale. sí. Anem a fer 3 més, perquè si no, professor, també anem a explotar-lo Sí, tant. buenas tardes. Me ha llamado la atención mucho de su exposición algunos aspectos que con todo respeto pues quisiera precisar un poco o matizar. Yo se lo agradezco. Cuando usted ha dicho que hemos tenido a lo largo de nuestra historia constitucional pues algo insólito en otros países en el derecho comparado, como es la restauración monárquica. Y nos hemos preguntado por qué ha sido así la restauración monárquica, porque yo encuentro una respuesta, que quizás ha sido el fracaso de las experiencias republicanas, que han fracasado, la primera, la segunda, un gran fracaso colectivo, y naturalmente pues, se ha tenido que echar mano de la fórmula monárquica, de la forma de Estado de gobierno monárquico. Por otra parte, la transición. Yo creo que la transición, que me ha parecido ver en su exposición, pues demasiado crítica con la transición, yo creo que ha sido una gran oportunidad política, social y colectiva de los españoles. Y fruto de esa transición, de ese encuentro, de esa integración, ese ánimo de concordia, de entendimiento que fue después de etapas tan dramáticas o trágicas como el fracaso de la República, el golpe militar, la dictadura del general Franco, etcétera, pues es una oportunidad para el entendimiento político, y fruto de ese entendimiento es la Constitución de 1978, que yo creo que es un traje político amplio. En tercer lugar, llamar golpe de Estado a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, en fin, está bien. ¿Lo he explicado? Sí. Y bien, está bien la argumentación y el porqué. Pero yo es que entiendo que aquí el Tribunal Constitucional pues ocupa la posición del mensajero. No podemos matar al mensajero. El Tribunal Constitucional se encontró con este plato fuerte de tener que decidir la constitucionalidad o no de un texto estatutario, cuando a mí me parece que la génesis, la elaboración de ese texto estatutario fue auténticamente un disparate político. Yo culpo a las élites políticas de que el Tribunal Constitucional tuviera que conocer de una norma inconstitucional de lejos. Y eso tiene nombres: Caro Rovira, Junqueras, Zapatero, Mas, Maragall. Estos hicieron un estatuto, una fórmula que no encajaba en la Constitución. ¿Qué queremos que diga el Tribunal Constitucional? Pues lo que dijo, y dijo poco. Y en último lugar, respecto a la forma de Estado, me ha parecido deducir de su exposición, como no puede ser de otra manera, porque si no, pues no sería usted, que la fórmula republicana de Estado, de gobierno, parece ser que se presenta como idílica, como el bálsamo de Fierabras para solucionar todos los problemas políticos españoles. Y yo no creo que sea así. Las formas de gobierno a priori no tienen esos bálsamos que parece ser que tiene la fórmula republicana. Y por último quisiera destacar que si estamos como estamos,
este desencuentro, esta falta de concordia política que existe, pues yo creo que tienen mucho que ver, son protagonistas de ese encuentro, pues dos cosas. Una, las élites políticas que he dicho antes, pero también los partidos políticos que han ido desarrollando, ejecutando la Constitución española de una forma, desde mi punto de vista, equivocada, es decir, alejándose del espíritu y de la letra de la Constitución. Y por último, los nacionalismos son insaciables. Son insaciables. Se invente la forma que se invente, van a seguir queriendo o pidiendo lo que quieren. ¿Y qué quieren? La independencia. No quieren más que eso. La fórmula del Estado federal no les va a saciar. Gràcies. Gràcies. Més que una pregunta era una opinió, que també és benvinguda, però vull dir, és una opinió. Allí havien demanat també. I allà, vale. Si estàs en la foscor i no te veig, Juli, perdona. Buenas tardes. Bueno, creo que la tesis de que la reforma de la Constitución es inviable y que es una asignatura pendiente ha quedado muy clara. Ahora, pensando en la acción, ¿qué podríamos hacer? ¿Habría alguna posibilidad de intentar cambiar la ley electoral, si es una ley orgánica, como un paso previo para tener la suficiente apertura y posibilidades de, a lo mejor, no en la convocatoria esta de junio, ni siquiera digo en la de septiembre, pero a lo mejor una convocatoria extraordinaria de febrero, poder aprobar esa asignatura pendiente, intentar tener una correlación de fuerzas un poquito mejor para poderse plantear el tema constitucional. En síntesis, ¿podemos abordar algo de reforma de la ley electoral con las actuales mayorías? Gràcies, Juli. I no sé si n'hi quedava algun més i ja tanquem, val? Pues en Juli acabem. Muchas gracias. Señor Pérez Royo, usted ha utilizado la fórmula altisonante de golpe de Estado. Si es una manera de hablar, usted me lo dice y ya está, pero si no, le quiero formular la siguiente pregunta. ¿Tiene usted información sobre quién urde ese golpe de Estado y cómo se lleva a cabo la trama para ejecutarlo finalmente de esta manera? Si no certezas, a menos sospechas. Gràcies. Ja no queden més preguntes. Ara contestar el professor i en això acabaríem. Voy a empezar por la última, que es la que, ya para despejarla. Yo he dicho que la sentencia materialmente, formalmente, es una sentencia del Tribunal Constitucional, en un procedimiento que se siguió como consecuencia de un recurso que interponen 50 y tantos diputados del Partido Popular. Por lo tanto, formalmente es una sentencia. Materialmente, el resultado de esa sentencia es un golpe de Estado. A eso es lo que quiero decir. No digo que sea un golpe de Estado como lo hizo Tejero, pero que es un golpe de Estado, materialmente, y que además se preparó. Yo esto lo avisé, en el 2007, y usted si busca y pone Javier Pérez Royo El País, 2007, febrero de 2007, cuando el Tribunal Constitucional dicta una sentencia mediante la cual se produce la separación de Pablo Pérez Trems del tribunal, que fue recusado por otros magistrados del Tribunal Constitucional, y se produce la recusación de Pablo Pérez Trems, yo escribí la columna que yo publicaba en El País, se llamaba así, Golpe de Estado. Y avisaba, decía, lo que se está haciendo, lo que se va a producir, esto materialmente va a acabar siendo un golpe de Estado. Y si no se para, nos vamos a enterar. Eso lo escribí en el 2007, febrero del 2007, lo tienen ustedes, Golpe de Estado, así se llamaba el artículo, 3 años antes de que se dictara la sentencia. Si esto significa lo que yo creo que significa, y es que hay una mayoría del Tribunal Constitucional que no está dispuesto a no declarar a que no sea declarado anticonstitucional el Estatuto de Autonomía,
y que va a hacer todo lo que esté, jugar sucio, hacer todo lo que se tenga que hacer. Porque esa sentencia fue una sentencia, la de la recusación, eso es materialmente prevaricadora. Eso es inconcebible. No ha vuelto nunca más, ni nadie, eso se avergüenzan todos los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa sentencia es una sentencia que era la forma de decir, señores, que esta batalla la ganamos como sea. Y se dio, y al final se dio. Y el resultado ahí. Nos hemos quedado sin Constitución. Nos hemos quedado sin Constitución territorial. Ahora, tenemos una sentencia que es enormemente constitucional. Bueno, muy bien. Hemos salvado la Constitución y nos hemos quedado sin Constitución. Summum jus, summa injuria, que dice el aforismo jurídico. Entonces, ¿qué es lo que el Tribunal Constitucional no es que, vamos, está claro que la elaboración de la reforma del Estatuto de Autonomía no fue un momento glorioso para nadie, que se cometieron errores por todas partes, porque fue un momento en el que Josep Piqué intentó negociar el estatuto y el Partido Popular lo echó y le dijo que no, que iban a muerte, que no se negociaba absolutamente nada. Entonces la reforma del estatuto se hizo con un Partido Popular que se ausentó, con unos partidos nacionalistas catalanes que actuaron de una manera bastante, desde mi punto de vista, bastante frívola en la elaboración del estatuto. Y el estatuto que se aprobó en el Parlamento de Cataluña era un estatuto que era infumable desde el punto de vista constitucional. Pero ese estatuto se corrigió sustantivamente. A mí me gustaría, si algún día estos señores tienen a bien, que inviten al profesor Camaño, a Fran Camaño, que además lo tenéis aquí en Valencia, para que os explique lo que fue esa negociación, porque él fue el protagonista de esa negociación. Y el texto quedó perfectamente aceptable. La prueba es que estuvo 4 años en vigor, desde el 2006 al 2010, y no pasó absolutamente nada. Y disminuyó la conflictividad entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña. Entonces aquello fue simplemente, fue una batalla política, una tercera. El Partido Popular, yo no doy esta pelea políticamente ni intento participar aquí, porque yo me reservo y tengo el Tribunal Constitucional donde la voy a ganar. Y me da igual. Y claro, la ganaron, pero a costa de quedarnos sin constitución territorial y teniendo un problema en Cataluña como el que tenemos ahora mismo. Que a ver cómo le metemos con el cascabel al gato. La República, la Primera República fue evidentemente un proceso de descomposición del sistema que había nacido con la Gloriosa, con los 6, y en el que, en fin, hubo también muchos elementos en juego, porque claro, no se puede olvidar el atentado contra Prim, que se hizo no por casualidad para imposibilitar que realmente lo que había salido de la Gloriosa funcionara, etc. Pero la segunda no, la segunda es un Estado democrático que está funcionando razonablemente, en unas condiciones tremendamente difíciles, y que hizo falta un golpe de Estado y una guerra civil nada menos que de 3 años para... La Segunda República era un Estado viable, perfectamente viable, y que tenía problemas como los que tuvieron en los años 30 todo el mundo, no solamente España. Y España es el único país que en un Estado democráticamente constituido tiene una guerra civil. Eso no se ha producido nunca. Ningún país en democracia ha tenido una guerra civil. Ninguno. Que eso indica lo que fue la situación en España y lo que se hizo en España y la monstruosidad de lo que fue. Y por lo tanto, eso. Luego la transición, vamos a ver, la transición ha sido un éxito. La Constitución española del 78 ha sido un éxito. Hemos tenido, ha sido el mejor Estado que hemos tenido en toda nuestra historia contemporánea, sin lugar a dudas. La mejor experiencia que hemos tenido. Ahora, la transición no es lo que se dice que fue. La transición no es lo que se dice que fue. La transición fue una restauración de la monarquía a la que había que añadir un mínimo
de funcionamiento democrático. Pero las decisiones fundamentales no se adoptan en sede constituyente y no se adoptan por consenso. Las decisiones fundamentales están desde antes y están en la Ley para la Reforma Política y en el decreto ley. Y las tres grandes decisiones son previas y que hubo que aceptarlas porque la correlación de fuerza era la que era. Pero eso ha servido para que se hiciera pacíficamente aquella salida, pero para que después el sistema tuviera fecha de caducidad, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Y que ahora tengamos los problemas que se tiran por la puerta, entran por la ventana. Y nos quedamos pues con un parlamento que no es el que puede ser, con una monarquía que ha estado ahí y que en ningún momento la sociedad española ha podido decir una palabra sobre ella, con un Congreso de los Diputados y un Senado que no se corresponden en absoluto y que a través de los cuales no puede expresarse políticamente la sociedad española en la complejidad que tiene, y conforme se ha ido creciendo y ha ido haciéndose más compleja, cada vez lo puede ser menos, y acaba conduciendo a la ingobernabilidad, porque el sistema está pensado para el bipartidismo y para el bipartidismo turnante. Y cuando no se puede funcionar con bipartidismo, no se funciona. Ese es el problema que ahora mismo tenemos. Tenemos unos resultados en los cuales además pues sigue habiendo un premio considerable porque tienen el 50% de los votos los dos partidos y tienen el 61% de los escaños. Y ahora mismo el único gobierno que sale es el gobierno de los dos partidos de los cuales está huyendo esa parte de la sociedad española que se sentía asfixiada. ¿Así se puede garantizar una renovación del sistema político español? Pues no, pero en fin. El que piense que sí, pues... Y yo no creo que la República, ya le digo, la República no está siendo reivindicada ahora mismo prácticamente por nadie con fuerza mensurable. No es una opción que esté presente. Lo que creo es que la República puede llegar como consecuencia del hundimiento del sistema político español porque no funciona. Y que creo que eso es lo que va a acabar pasando. ¿Qué es lo que ocurrirá después? Ya lo veremos, eso es impredecible. Porque la crisis va a ser de una importancia brutal. Y yo no tengo ninguna gana de pasar esa crisis. Entre otras cosas porque ya a mí me coge un poco mayor. Si tuviera 30 años menos, pues posiblemente estaría de otra manera. Pero ahora mismo me coge ya en una circunstancia. Pero de todas maneras, mejor que la situación en la que estamos en todo caso. Porque el pudrimiento al que estamos asistiendo es espantoso. Es espantoso. Que todavía tengamos un señor como Rajoy de presidente del gobierno y que se vaya a presentar sabiendo lo que sabemos, eso para una sociedad, ¿qué autoestima puede tener una sociedad? Cuando un señor como este, que sabemos que le han llevado los billetes de 500 euros en caja de puro al ministerio, el tesorero del partido. Cuando sabemos que ha estado apoyando a todo lo que está apoyando, presidente de comunidades autónomas, presidente de diputaciones, tesorero, etc. Yo también he dicho que hay muchos más motivos para poner fuera de la ley al Partido Popular que a Batasuna. Porque la Constitución española dice que los partidos que persigan fines o utilicen medios constitutivos de delitos son ilegales. Eso es lo que dice la Constitución española. Son ilegales los partidos que utilicen medios o persigan fines constitutivos de delito. Y el Partido Popular está claro. A Batasuna se le montó un proceso por financiación irregular por lo que habían hecho en las herricotabernas y por el dinero que recaudaban en las herricotabernas. Eso es una financiación irregular. Comparado con eso, lo del Partido Popular, ¿qué es? Y sin embargo, bueno, ahí lo tenemos. Yo no creo que la República sea idílica, pero eso, y que los nacionalismos son insaciables, pues eso es su opinión. Yo a eso no le voy a contestar. Como comprenderá, porque eso no es una pregunta, eso es su opinión, pues usted tiene derecho a tenerla. Yo no, eso no voy a entrar. Ley electoral.
La ley electoral, hombre, en principio la ley electoral hay juego para hacer una reforma de la ley electoral. Lo que pasa es que la ley electoral es muy complicado hacer una reforma, ¿eh? Primero por dos motivos, porque la Constitución española establece un mínimo de 300 y un máximo de 400. ¿Por qué se pone el mínimo de 300? Para que no se pueda hacer una reforma de la ley mediante la ley electoral y subir de los 350 a 400. El mínimo de 300 no tiene más que sentido que un efecto disuasorio, una bomba atómica, una suerte de bomba atómica. Dice, ustedes pueden hacer una reforma de la ley electoral y subirlo a 400. Pero como pierdan ustedes la mayoría y yo vuelva a tener la mayoría absoluta, yo entonces tengo legitimación para bajarlo a 300. Y si lo bajan a 300, se acabó. Se acabó la historia. Tú pones 300, el mínimo de 2 por provincia, la ley, la fórmula 2, etc. Se ha acabado la competición política en España. El resultado está ya predeterminado. Entonces, el mínimo de 300 no tiene más sentido que ese. El mínimo de 300 es un disparate de tal magnitud que es imposible de ponerlo en práctica, a menos que, si ustedes se van por el otro lado, yo me puedo venir. Y ustedes pueden ganar transitoriamente, pero yo gano definitivamente, ¿eh? Yo los borro a ustedes. Eso es lo que significa. Por lo tanto, la ley electoral es muy complicada. La ley electoral es muy complicada. Porque cambiar una ley, siempre es muy difícil cambiar una ley electoral, ¿eh? Siempre es muy difícil cambiar una ley electoral. Entre otras cosas porque quienes tienen que cambiarlo suelen ser los beneficiarios de la ley. Pero es muy difícil. Pero de todas maneras, algo se podría hacer. Algo se podría hacer. Y vamos, porque sin reformar la Constitución se pueden introducir cambios significativos, ¿eh? Con los resultados del 20 de diciembre, si Podemos y Ciudadanos hubieran considerado que lo más importante para ellos era la reforma de la ley electoral y que eso justificaba cualquier tipo de operación, lo hubieran podido hacer. O sea que eso, algo se puede hacer, sin necesidad de modificar la Constitución, porque se puede mediante ley orgánica subir a 400, bajar el mínimo de 2 a 1, se puede, por provincia, se puede cambiar la fórmula de media mayor por una de resto mayor, y con eso ya tienes el bipartidismo liquidado. Ya no vuelves eso. O sea, todas esas cosas se pueden hacer, pero es muy difícil llegar al acuerdo. De otra cosa porque los que salen perjudicados es el Partido Popular, sobre todo, muchísimo, también el PSOE, en menor medida, pero también el PSOE. Y porque, claro, tendría que formarse un acuerdo de partidos que es muy difícil que se pongan de acuerdo. Porque en este terreno el nacionalismo catalán y el vasco les da igual, ese es neutro. La ley electoral para ellos es neutra. Ni ganan ni pierden. Entonces, yo no veo además el patio ahora mismo para llegar a un acuerdo de esa naturaleza, pero algo sí se puede hacer, o sea, en teoría sí se puede. Sí se podrían hacer cambios en la ley electoral, que tendrían un impacto muy notable. Bueno, ¿terminamos? Muchas gracias, profesor. Bueno, pues donar-li les gràcies a Javier, gràcies a vosaltres per estar ací, per haver participat i ja vos emplacem a la pròxima sessió d'este fòrum. Moltes gràcies.